Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga. Gracias a Dios por acompañarnos aquí al curso del libro del profeta Daniel. Gracias a Dios, ya estamos, hoy vamos a dar la lección número 16 y pues bienvenidos todos. Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos. Este curso está siendo de bendición para todos nosotros y pues gloria a Dios. Vamos a comenzar. Hoy el tema de la lección es la profecía más detallada en la Biblia. Vamos a estar hablando del el capítulo número 11. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 21. No vamos a ver todo el capítulo 11 por el hecho de que es bastante largo. Y por el tiempo, pues nada más veremos los 21 primeros versículos de este capítulo. El tema es la profecía más detallada en la Biblia, es la que encontramos ahí en el capítulo 11 del libro del profeta Daniel. Y ahorita vamos a ver por qué. Primero que nada vamos a hacer un repaso de la lección 15 que leímos el viernes pasado, ahí en Daniel 10 del 1 al 21, todo el capítulo, y ahí vimos la visión del varón y el final o el fin de los tiempos. Daniel recibió una nueva revelación en el año 536 a.C. Él ya tenía de edad aproximadamente un poco más de 85 años, había estado ahí cautivo en Babilonia los 70 años, 3 años más ahí ya siendo cautivo ya por los medopersas cuando conquistaron Babilonia. Él había llegado a los 15 años, se estima aproximadamente, en la cautividad cuando fue llevado a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Y para recibir esta visión, el Daniel pues tuvo una guerra espiritual muy fuerte. Dice ahí la palabra que tuvo un gran conflicto. No le fue fácil recibir esa visión, pero al final él comprendió, recibió la visión y la comprendió, la entendió. Veremos más adelante que no del todo, porque son visiones que recibió acerca del futuro. Pero esta visión que recibe Daniel nos habla mucho acerca de la guerra espiritual. Daniel dice que oraba, que ayunaba y por esto tenía revelaciones de Dios. Es fundamental para que como cristianos recibamos revelación de la palabra de Dios, tener comunión con Dios, pues tenemos que tener una vida abundante de oración. Debemos aprender a orar, a confiar en el Señor en oración y para obtener las respuestas que le estamos planteando y pidiendo al Señor, que deben de ser, que hemos aprendido, pues debemos aprender a orar conforme a la voluntad de Dios, que es lo mejor que existe. La voluntad de Dios siempre será buena, agradable y perfecta, o sea, es lo mejor para cada uno de nosotros. Entonces, nunca esperemos tener ese contacto, esas respuestas de parte de Dios, ese entendimiento y revelación en su palabra, si no tenemos una vida de oración como la tenía aquí el profeta Daniel. Dice ahí la palabra que leímos que nadie más pudo ver esa visión, solamente Daniel. Y lo mismo le pasó, por ejemplo, al apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, cuando iba camino a Damasco. Él fue el único que pudo escuchar la voz de quien le hablaba, nadie más. Dios específicamente habla con aquellos que le buscan. En el caso del apóstol Pablo, pues por el celo que él tenía mal enfocado con respecto a su religión, a su pueblo, al pueblo de Israel, pues Jesús mismo fue quien se le reveló. Entonces, siempre nuestras oraciones tendrán oposición. ¿Por qué? Porque hay guerra espiritual. Cuando oramos, cuando doblamos nuestras rodillas, cuando decimos al Señor, sí, Señor, yo quiero tener comunión contigo, bueno, pues vamos a entrar, estamos declarando la guerra a Satanás.
y cuando le declaramos la guerra a Satanás, pues tendremos esa oposición con este ser, con el adversario de Dios. Si tú no tienes una vida de oración, pues ahora sí que Satanás pues va a hacer contigo lo que él quiera, te va a dejar ahí porque estás bajo sus dominios, bajo su potestad, pero cuando uno se convierte en cristiano y empieza a buscar a Dios, entonces ahí viene el conflicto, ahí viene la guerra espiritual. Dice que las oraciones de Daniel fueron escuchadas desde un principio, pero por la guerra espiritual contra Satanás y sus demonios y las huestes angelicales, se retrasó la respuesta de Dios durante 21 días. El ángel vino a dar respuesta a las oraciones fervorosas que estaba haciendo Daniel por el pueblo de Israel, y dice que fue enviado un ser, probablemente un ángel, en este caso el ángel Gabriel, quien dice que se apoyó sobre el arcángel Miguel, quien peleó, dice, contra el príncipe de Persia. Miguel es el arcángel que tiene a su cargo la protección del pueblo de Israel, tiene a su cargo proteger al pueblo de Israel. Entonces, aquí vimos en el capítulo anterior que pues están ahí los imperios, se presentan los diferentes imperios mundiales o las 4 bestias que aparecen desde el capítulo 7 del libro de Daniel, y en este caso pues se habla del imperio persa, y que vemos que sobre este imperio estaba un príncipe que se le llama el príncipe de Persia. Aquí podemos entender que están los imperios gentiles, están regidos espiritualmente por potestades demoníacas. El que tenía semejanza de hombre, que es nuestro Señor Jesucristo, lo hemos visto, le dice a Daniel que él regresaría a pelear contra el príncipe de Persia, que es un demonio, y al terminar con él vendría el príncipe de Grecia, que también es otro demonio. Si el que se le presentó en este caso a Daniel con semejanza con semejanza de hombre es nuestro Señor Jesucristo, esto quiere decir que ya desde antes de que Cristo viniera en carne, que viniera a hacer su ministerio siglos más adelante, desde entonces ya Jesucristo ya estaba peleando en contra de los principales y potestades demoníacas que gobiernan estos imperios mundiales. Recordemos que cuando Jesús comenzó su ministerio, Satanás mismo le ofreció a él que si se postraba delante de él, él le daría esas potestades, esos imperios, lo cual fue rechazado por nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, el ser que fue enviado a Daniel, probablemente un ángel, vemos que es diferente al que se presenta con Daniel, quien lo toca y lo fortalece, y dice que tenía semejanza de hombre, que en este caso es nuestro Señor Jesucristo. Satanás, pues sabemos, es el príncipe de la potestad del aire, como está escrito ahí en Efesios 2:2, dice que en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Entonces, aquí vemos que la principal función de Satanás en el mundo es estorbar los planes de Dios, atacar al pueblo de Dios, atacarnos a nosotros, nos ataca a la iglesia, al pueblo de Israel, también ataca a la iglesia. ¿Con qué fin? Pues para que no se cumplan en nosotros, en ambos pueblos, los propósitos de Dios. Por eso a que durante todos los siglos Satanás se ha levantado contra el pueblo de Dios, que es Israel, tratando de destruirlo, pero el Señor siempre los ha guardado. Y además, pues en particular, en cada uno de nosotros, pues el enemigo siempre se va a oponer a que nosotros hagamos la perfecta voluntad
de Dios. Entonces, por esta razón, siempre debemos estar conscientes de esta guerra espiritual que tenemos contra estas huestes de maldad. Los dos pueblos que tiene Dios en la tierra, que es el pueblo de Israel o nación de Israel y la iglesia de Jesucristo, estamos muy ligados, por lo que uno ataque al otro repercute en el otro pueblo. Por ejemplo, cuando Israel, el pueblo elegido por Dios desde el Antiguo Testamento, entra en guerra, pues ¿qué le pasa a la iglesia? Pues que la iglesia también va a tener una guerra, pero en lo espiritual. El pueblo de Israel es el pueblo, por así decirlo, físico, tiene armas que todavía están basadas bajo la ley, porque no aceptaron al Mesías Salvador Jesucristo hace 2000 años, pero nosotros la iglesia no tenemos armas carnales, sino tenemos armas espirituales. Entonces, el Israel físico de Dios, que es el Israel que conocemos, que es de la descendencia de Abraham, pues ellos pelean en lo físico, pero nosotros peleamos en lo espiritual. Y bueno, como dice la palabra, tenemos que pelear con armas espirituales y no carnales. Entonces, lo que le pase al pueblo de Israel repercute en la iglesia. ¿Cómo va a repercutir? Bueno, pues de diferentes formas. Si nosotros vamos a tener diferentes guerras espirituales, persecución de la iglesia, que no se nos deje congregarnos, que seamos perseguidos, que se nos prohíba congregarnos, o que haya infiltraciones en la iglesia, divisiones, falsos hermanos, falsas doctrinas de demonios. O sea, toda esa guerra espiritual nosotros la vivimos cuando el pueblo de Israel se encuentra también en esa guerra física como la que tuvo hace días, que ahorita está en una tregua muy endeble, que sabemos que tarde que temprano se va a romper y seguirá la guerra de Israel, porque sabemos que su guerra realmente nunca terminará hasta que reciban a Jesucristo como su Señor y su Salvador, como su Mesías Salvador. Entonces, vemos que Satanás, pues siempre como enemigo del pueblo de Dios, pues siempre ha infringido ese odio hacia el pueblo de Israel, no nada más al pueblo de Israel, sino a la iglesia de Jesucristo también. Dijo una primer ministra de la nación de Israel en los años 70, que una mujer que se llamó Golda Meir, que ella dijo una famosa frase con respecto a la guerra que tenían contra los musulmanes, en este caso contra los palestinos. Ella dijo que la guerra terminaría cuando los palestinos amaran más a sus hijos de lo que odian a los judíos o al pueblo de Israel. Hasta ese momento se terminaría la guerra. O sea que el odio que se tiene al pueblo de Israel, que viene del mismo infierno, del mismo Satanás, que odia al pueblo de Dios, incluyéndonos a nosotros los cristianos, pues no va a terminar, ¿verdad?, hasta que Satanás sea atado y desechado por el Señor cuando Jesús regrese en su segunda venida. Entonces, lo que debemos entender muy bien es que Israel es la niña de los ojos de Dios, y hagan lo que haga el mundo para tratar de destruirlo, pues Dios no lo va a permitir, porque Dios siempre estará con ellos. El que bendice, sabemos que tenemos una promesa ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 12, que el que bendice a Israel, Dios lo bendice a él, y el que lo maldice, pues recibe también las maldiciones por haber maldecido al pueblo de Dios. Entonces, nosotros debemos entender que así como el pueblo de Israel está en guerra, pues nosotros también, la iglesia, estamos en guerra espiritual. Es importante que despertemos
en este tiempo, que nos demos cuenta de la guerra en la que estamos. Lo que tenemos que hacer como pueblo de Dios, como iglesia de Cristo, pues es menos televisión, menos horas de sueño, y lo que debemos de hacer es tener más vida espiritual, más oración, tener más vida de oración, no dejar de congregarnos, leer la palabra de Dios, estudiarla, estudiar con estos cursos que estamos tomando, crecer en la palabra de Dios, crecer espiritualmente, ayunar, servir al Señor, predicar de la palabra de Dios, proclamar que Cristo viene pronto. O sea, tenemos que activarnos, despertar espiritualmente, porque la mayoría de la iglesia de Cristo está dormida. Y así Dios, como está tratando con su pueblo de Israel, y como va a tratar durante la semana 70, durante los 7 años que comenzarán cuando la iglesia de Cristo parta de esta tierra, cuando partamos al tercer cielo, al cielo, cuando venga Cristo por nosotros, por su iglesia preparada, pues ellos tendrán que despertar bajo fuego, bajo una prueba, como dijo Jesús ahí en Mateo 24, serán tiempos como nunca los ha habido ni los habrá. Entonces la iglesia tenemos que despertar, tenemos que ser de esas vírgenes prudentes que, aunque se llegaron a quedar dormidas, de todas maneras estaban preparadas, esperando al esposo. Amén. Entonces dice que en Daniel, en esta guerra espiritual, dice la escritura que leímos, que estuvo en ayuno durante 3 semanas, 21 días, no comió manjar delicado, ni vino, ni carne, y pues solamente se dedicó a tomar agua simple, y comía fruta, verduras, más bien legumbres y verduras, vegetales, y se abstuvo de todo alimento que le fuera placentero. Eso fue parte de la guerra espiritual. Él oraba y él ayunaba, y por lo tanto en la guerra espiritual nosotros también podemos aprender que necesitamos afligir también nuestros cuerpos y almas por medio de realizar ayunos periódicos, y sobre todo tener una más profunda vida de oración y más creciente vida de oración, más comunión con el Señor, eso nos va a dar unción, nos va a dar poder de Dios, nos va a dar más amor por Dios, por las cosas de Dios, nos va a volver más espirituales, menos carnales. Amén. Vamos a someter nuestra carne, ¿cómo? A través de nuestra vida espiritual, de nuestra vida de oración. Dice que tanto la visión que tuvo Daniel fue comparable a la visión que tuvo el apóstol Juan ya con respecto al quien tenía la semejanza del hombre, que es nuestro Señor Jesucristo. Eso lo vimos que son similares ambas visiones, la de Daniel del capítulo 10 y la de Apocalipsis 1, 12 al 17. Dice que en este caso el apóstol Juan dice que se volvió para ver la voz del que hablaba conmigo, y dice que vuelto vio 7 candeleros de oro, en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, que estaba vestido de una ropa que le llegaba a los pies, ceñido el pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como la nieve, dice, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Gloria a Dios. Y le dice, y quien se le presentó le dijo: no temas. Dice que cayó como muerto el apóstol Juan, y el que se le presentó, que es nuestro Señor Jesucristo, se puso a su diestra sobre él, diciéndole: no temas, yo soy el primero y el último. Entonces, en ambos pasajes que leímos del profeta Daniel y del apóstol Juan en el Apocalipsis, es Jesucristo quien fortalece a Daniel y al apóstol Juan. Y así el Señor nos va a fortalecer siempre que nosotros le busquemos en oración.
Otras similitudes de ambas visiones son que Daniel y Juan se volvieron para ver quién hablaba con ellos. El rostro y ojos eran de quien se le presentó, Jesucristo, eran como antorchas de fuego, como relámpago, como el sol. Tenía ceñidos sus lomos de oro y su pecho con un cinto de oro. Sus brazos y pies en ambas visiones eran de bronce bruñido. Ambos, Juan y Daniel, perdieron la fuerza y Jesús les dijo a los dos: no teman. Y las dos visiones tienen que ver con los postreros días. Gloria a Dios. Pues hasta ahí dejamos el repaso de la lección anterior y hoy vamos a comenzar con la lección 16 que la hemos titulado La profecía más detallada de la Biblia. Y por lo extenso del capítulo 11 nomás vamos a leer 21 versículos en esta lección, y en las posteriores lecciones pues veremos más adelante la continuación del capítulo 11. Vamos a leer Daniel 11 del 1 al 21, si gustan acompañarme. Si tienen sus Biblias, vamos a leer. Dice: yo mismo, vamos a ver quién es ese yo mismo. En el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Y ahora le dijo: y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad, pero cuando se haya levantado su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Y el versículo 5: y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él y se hará poderoso. Su dominio será grande. Al cabo de años hará alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada, y los que la habían traído a sí mismo su hijo, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono, y vendrá con ejército contra el rey del norte, y entrará en la fortaleza, y hará con ellos a su arbitrio, y predominará. Y aun los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino del rey del sur y volverá a su tierra. Mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos y vendrán apresuradamente, inundará y pasará adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá en campaña multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano. Y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino,
y hará con aquel convenios y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá, él tendrá éxito, ni tendrá éxito. Versículo 18, volverá después su rostro a las costas y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Damos gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos estás dando. Es una profecía la más detallada que encontramos en la Biblia, Señor, en el Antiguo Testamento. Te damos gracias, Señor, porque a través de ella nos enseñaste muchas cosas, enseñaste a tu pueblo Israel, al profeta Daniel, muchas cosas en ese tiempo, Señor, y hoy nos sigues enseñando. Tu palabra es poderosa y la queremos recibir, la queremos entender, Señor, por más detallada que esté, Señor, y que sea algo ya histórico en algunos de sus puntos, Señor, pero es necesario entenderla para poder comprender más de ti, más de tu palabra, Señor. Gracias, bendecimos tu nombre, gracias Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la profecía más detallada de la Biblia la encontramos aquí en la primer parte del capítulo 11 que acabamos de leer, aquí del capítulo 11 del libro del profeta Daniel. Recordemos que desde el capítulo 10 y hasta el último capítulo del libro del profeta Daniel, que es el capítulo 12, ya se está tratando de una sola visión. Es la última visión que recibió el profeta Daniel, y esta visión tiene que ver con los postreros días, con los últimos días. Algunos eventos profetizados del futuro que son parecidos, iban a suceder en tiempos diferentes, como es el caso que vamos a estudiar, que es el de Antíoco Epífanes, que sucedió en el año 168 a.C., que ahorita vamos a ver su explicación, y habla también de la aparición del anticristo, que sabemos que la aparición del anticristo será ya en los últimos días, en los postreros días. Todavía no ha venido el anticristo, pero en el caso de Antíoco Epífanes eso ya sucedió a finales del Antiguo Testamento, antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice ahí la escritura que leímos, dice yo mismo, ese yo mismo está hablando de Jesucristo. Es una aparición, una teofanía de Jesucristo en el Antiguo Testamento que se le aparece, por así decirlo, al profeta Daniel. Es una teofanía y le empieza a hablar sobre eventos del futuro. Le revela Jesús mismo a Daniel eventos del futuro. Dice la escritura que Daniel recibe la visión y la describe de manera muy cuidadosa en el libro, con mucha precisión, todos los detalles proféticos de eventos mundiales futuros relacionados con la tierra de Israel. Cabe mencionar que por lo detallado y exacto del cumplimiento que se dio de esas profecías, muchos escépticos y detractores, enemigos de la palabra de Dios, de las profecías bíblicas, y en este caso del libro del profeta Daniel, han dicho que lo más seguro es que Daniel no haya escrito estas últimas profecías, que se le añadieron años más tarde al libro del profeta Daniel,
¿Por qué? Porque no pueden creer que años antes de que haya sucedido, un profeta, en este caso Daniel, haya podido profetizar cosas con tal detalle y descripción que se hayan cumplido a la perfección. Por eso no pueden creer, o sea, son incrédulos de lo que escribió con años, siglos de anticipación el profeta Daniel. No pueden creer que haya habido tanta exactitud. No pueden creer que Daniel haya recibido todas esas revelaciones por adelantado de todos esos sucesos futuros y escribirlos con tal detalle, ¿verdad? Que ahora, ahorita de los versículos 1 al 21 son, ya son eventos históricos para nosotros, pero que en ese momento eran eventos que sucederían en el futuro. Y que sucederían de entre los años 500 antes de Cristo hasta el año 175 antes de Cristo. Entonces, esta es la profecía, como dijimos en el principio, es la profecía escrita en la Biblia con más detalle que vamos a poder encontrar en la palabra de Dios, con más detalle, y por esto nosotros podemos confiar plenamente en la Escritura, podemos confiar que el Dios de la Biblia es el verdadero Dios, porque solo un Dios que tiene control de todo, del pasado, del presente y del futuro, puede decir, lo pudo haber dicho a Daniel, en este caso Jesús mismo se le presentó y le reveló todo lo que iba a suceder durante ese periodo de tiempo, casi un periodo de tiempo de casi 400 años, en los cuales se cumplió al pie de la letra todo lo que escribió el profeta Daniel. Entonces tenemos la palabra profética, es más segura, como escribió el apóstol Pedro. Podemos confiar en la palabra de Dios, podemos confiar en el Dios de la Biblia, amén, gloria a Dios, y podemos confiar que todas las demás profecías escritas en la palabra de Dios y aún en el libro de Daniel, pues se van a cumplir a cabalidad, o sea, plenamente se van a cumplir la palabra de Dios. Jesús mismo dijo en Mateo 24, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Ni una jota ni una tilde de la ley pasará sin que se cumpla, dijo nuestro Señor Jesucristo. O sea que todo se va a cumplir conforme lo dice la palabra de Dios, y por eso es necesario estudiar la palabra de Dios. Yo les he dicho que un 60% de la Biblia es profética, tiene que ver con eventos del futuro. No es un libro religioso, la Biblia no es un libro religioso, es un libro con vida. Amén, la palabra de Dios tiene vida. Gloria a Dios. Cuando hizo Dios su creación, ¿verdad? Habló la palabra y se hizo. Y así es con respecto a la palabra de Dios. Es una palabra viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Amén. Entonces, esta es la profecía escrita más detallada que podemos encontrar en la Biblia. Es sorprendente verdaderamente cómo se cumplió a perfección, y eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Por ejemplo, a continuación vamos a detallar lo que en su momento, cuando recibe esta palabra profética el profeta Daniel, pues eran eventos que sucederían al futuro. Para nosotros ya son historia, porque ya sucedieron, ¿verdad? Sucedieron, les repito, entre el periodo del año 500 hasta el año 175 antes de Cristo, se cumplieron exactamente. Entonces, para irla entendiendo, el reino del norte, en este caso se está hablando de Siria, y el reino del sur está hablando acerca de Egipto. Se refieren a dos reinos dominados por los griegos en ese momento. En ese momento estaban los griegos. Esa profecía, aunque cuando recibe la visión el profeta Daniel estaba en
en el reino medo-persa, pues esas profecías tenían que ver con cuando viniera el imperio de los griegos, con Alejandro Magno. Entonces, esos dos reinos, el de Siria, el del norte y el del sur, que es Egipto, son dos reinos dominados por los griegos, por los monarcas de las dos dinastías, de los 4 generales que se habían repartido el reino, el imperio griego que había conquistado todo Alejandro Magno, pero ellos se lo repartieron entre sus 4 generales posterior a la muerte de Alejandro, y ellos fueron, estos dos generales fueron, o dinastías de los generales fueron de la dinastía de Ptolomeo y de Seleuco, que se dividieron, dijimos, el reino o el imperio conquistado por Alejandro Magno. En el versículo 2 dice que había los 3 reyes de Persia. Esos reyes de Persia fueron Cambises, Esmerdis y Darío. Y habla de un cuarto rey, que es el rey persa Jerjes, que también se le conoció como el nombre de Asuero. Eso está escrito en el libro de Esdras, en el capítulo 4, versículo 6. Vamos a leerlo, dice así: y en el reinado de Asuero, que es Jerjes, en el principio de su reinado escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Este rey Jerjes, llamado también Asuero, dice en la historia, él enfureció a los griegos al conquistar Atenas, la capital griega, lo que provocó que Alejandro Magno se levantara en respuesta y los fuera a conquistar. ¿Para qué? Para vengar al imperio griego. Los versículos 3 al 6 que leímos ahí del capítulo 11 describen precisamente a detalle la acción tan rápida de la conquista de Alejandro Magno, quien dijimos y hemos enseñado que misteriosamente muere a los 32 años de edad sin dejar descendencia. Dice que no dejó descendencia, no tuvo hijos, ¿sí? Tenía problemas de homosexualidad, también hemos visto en el caso de Alejandro Magno, que también es una figura del anticristo, por el hecho de que en su corazón quería conquistar todo el mundo, ¿verdad? Siempre el espíritu del anticristo, el espíritu del adversario de Dios es conquistar, quiere reinar, quiere gobernar, quiere que todo el mundo se le postre ante sus pies. Ese es el mismo espíritu. Los reinos de Ptolomeo y Seleuco, las dinastías reinantes, dice que estuvieron luchando entre sí, históricamente lucharon entre sí en el periodo intertestamentario. ¿Qué quiere decir intertestamentario? Bueno, quiere decir que entre el periodo transcurrido entre la culminación del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo Testamento, que duró aproximadamente 400 años antes de Cristo, fue lo que dura esta profecía o esta visión que le da Jesús al profeta Daniel, y que el profeta Daniel escribió. Dura aproximadamente esos 400 años. En ese tiempo del periodo intertestamentario, pues se le conoce como un tiempo de silencio de parte de Dios, porque dejó de Dios de hablar a través de los profetas. Ya no sé, el último libro del profeta Malaquías fue escrito 400 años antes de Cristo, o sea que en este periodo que estamos viendo, donde se cumple la profecía del profeta Daniel, pues es un tiempo donde Dios deja de hablar, pero en ese tiempo se está cumpliendo todo lo que Dios habló acerca de o la profecía que Dios le da a Daniel en esos 400 años. Dios dejó de hablar por medio de sus profetas. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesús, del Mesías Salvador, hasta que nace Jesucristo. Amén. Hasta los evangelios ahí
comienza nuevamente Dios a hablar y a revelar su propósito, lo que Él quería hacer en este mundo, y sobre todo a través de nuestro Señor Jesucristo. En ese tiempo histórico, la tierra gloriosa, que es la tierra de Israel, pues sirvió geográficamente como un campo de batalla, la cual fue atacada en diferentes direcciones, tanto por el norte, que es Siria, como por el sur, que es Egipto, con sus dinastías de reyes griegos, y por ende podemos ver que la tierra gloriosa, la tierra de Israel, desde hace 2600 años, cuando se dio el primer cautiverio a través de los babilonios, pues jamás ha podido estar en paz la tierra de Israel, desde que fue conquistada por Nabucodonosor, y sabemos que no vendrá la paz verdadera a Jerusalén, al pueblo de Israel, pues hasta que aprendan a reconocer a su rey, que es Jesucristo, el rey de los judíos, amén. Hasta que, como dijo nuestro Señor Jesucristo, hasta que aprendan a decir bendito el que viene en el nombre del Señor, hasta que aprenda el pueblo de Israel a decir Barak Baru Hashem Adonai Elohim, gloria a Dios, hasta que aprendan a decir bendito el que viene en el nombre del Señor, entonces tendrán paz en Jerusalén. Los versículos 10 al 12 que leímos, pues hablan del surgimiento de esa lucha entre esos dos grandes reinos, con la llegada de Antíoco el Grande, o se le conoce como Antíoco III, y su conquista de la tierra Santa. Dice que después él conquistó Fenicia en los años 219-218 a.C., y terminó este rey Antíoco el Grande con un serio revés en la batalla de Rafia, cuando fue derrotado por un pequeño ejército de su contrincante Ptolomeo, que le llaman Ptolomeo IV, y más adelante, en el año 203, cuando Antíoco ve la oportunidad de atacar otra vez al reino del sur, a Egipto, ya que Ptolomeo IV acababa de morir y le había sucedido Ptolomeo V. Ese Ptolomeo V es el famoso Antíoco Epífanes, pero que en ese momento solamente tenía 4 años de edad. El versículo 15 que leímos ahí en Daniel capítulo 11 alude a que la tierra gloriosa sería, Israel sería controlada por el rey del norte, por el rey de Siria, en este caso por Antíoco Epífanes o Antíoco el Grande. En los versículos 13 al 16 se documentan la lucha que tuvo Antíoco el Grande con Egipto por el control de la tierra santa. Y en los versículos 17 al 19 dice que, esperando ganar control sobre el reino del sur de Egipto, dice que Antíoco el Grande dio a su hija, llamada Cleopatra, como esposa a Ptolomeo V, Antíoco Epífanes, en el año 195 a.C., pero la hija de Antíoco se puso del lado de su marido, de Antíoco Epífanes, y nunca obtuvo lo que él quería, en este caso su padre, Antíoco el Grande. Después Antíoco dice que perdió una batalla contra el ejército romano, y como consecuencia de su derrota tuvo que rendir toda su brigada que tenía una brigada de elefantes, su armada, y se llevaron a Roma a 20 rehenes muy importantes para él. Finalmente, él fue obligado a pagar una indemnización de 15,000 o 20,000 talentos durante un periodo de varios años, lo cual no pudo cumplir, finalmente Antíoco el Grande fue muerto cuando trataba de saquear un templo en Elam, que es hoy Irán, para pagar sus deudas y tributos. Pues ahí lo mataron. El segundo de los hijos de Antíoco el Grande
fue nombrado, después de él, estaba dentro de los 20 rehenes que fueron llevados a Roma por los romanos, y ahí él pasó sus años en formación. Después él se convirtió en rey y conquistador de la tierra de Israel, porque es Antíoco Epífanes, y se convirtió en un terrible perseguidor de los judíos, que se llamó precisamente Antíoco el Glorioso, Antíoco Epífanes. El versículo 21 está escrito que le sucedería a un hombre despreciable, que es él, es precisamente Antíoco Epífanes, quien fue uno de los reyes más perversos de ese periodo de tiempo, y quien ya hemos estudiado algo de él en las lecciones anteriores, pero que vamos a continuar estudiando en las siguientes lecciones, debido a que es una figura importante y es una figura del anticristo que vendrá al final de los tiempos. Como veremos más adelante, en la segunda parte del capítulo 11, vamos a ver que se habla de Antíoco Epífanes, pero de repente Daniel se empieza a cargar mucho a lo que sería el anticristo de los últimos tiempos. O sea, que nada más Antíoco Epífanes es como una figura del cual ya se cumplieron todas las profecías que fueron escritas acerca de él, se cumplieron exactamente a cabalidad. Por eso les digo que todo lo que acabamos de leer ahorita, pues se cumplió en los años, entre los años 500 y 175 antes de Cristo. Todo lo que escribió el profeta Daniel ya se cumplió en primera mitad del capítulo 11, por así decirlo. Ya fue cumplido, porque para nosotros ya es historia. Lo que veremos más adelante es que ya habla más acerca de lo que es el anticristo que vendrá en los últimos tiempos, en los últimos días. Entonces, para ir concluyendo esta enseñanza, lo que podemos decir es que no es necesario, ¿verdad? Ni estoy yo esperando que nos aprendamos todos los datos históricos que acabamos de dar, que quiero decirles que son muchos más. Podríamos alargarnos mucho más en esos datos históricos, pero bueno, con que entendamos que todos esos datos históricos sí se cumplieron, ya están cumplidos, y se cumplieron en un periodo de tiempo de casi 400 años, y así se cumple lo que fue escrito por el profeta Daniel. Porque recuerden que para que alguien sea un profeta de Dios, para que realmente sea profeta de Dios, pues tiene que cumplirse lo que profetiza, y en este caso todo lo que profetizó a detalle. Recordemos, es la profecía más a detalle del Antiguo, de toda la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Esta profecía fue completamente a detalle y le fue dicha por el yo mismo, que es nuestro Señor Jesucristo, una teofanía, una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces, no es necesario que nos aprendamos de memoria todos los datos históricos, ¿sí? O eventos profetizados, que fueron futuros que eran futuros en ese momento, pero repito, ya son datos históricos para nosotros. Pero lo que sí nos debe de quedar muy claro y que debemos aprender es que Daniel recibe las revelaciones siglos antes de que sucedieran, y que tuvo esas revelaciones de parte de Dios, de parte de Cristo mismo, de Jesucristo mismo, con mucha precisión de eventos que iban a suceder en el tiempo futuro. Recordemos que Dios nos ha revelado en su palabra eventos del futuro, básicamente o principalmente por dos razones. La primera, para demostrarnos que Él es el Dios verdadero, que lo que Él dice se cumple. Gloria a Dios. Ese es uno de los principales propósitos. Hay varios, pero los dos principales es demostrar que Él es Dios. Amén. Gloria a Dios. Mostrarnos que Él es Dios, aunque Él no necesitaría demostrar o
que Él es Dios porque Él es Dios y punto, se acabó. Pero bueno, Él lo hace para demostrar que Él es Dios ahí en su palabra, en este libro santo que es la Biblia. Y el segundo es que para que nosotros como pueblo de Dios pues nos preparemos para esos eventos futuros, para dichos futuros. Amén. Como dijo el Señor a su pueblo Israel en Oseas, ¿verdad? Que su pueblo se perdió por falta de conocimiento. Mucha gente se va a perder por falta del conocimiento de la palabra de Dios, por falta de la salvación que es en Cristo Jesús. Amén. Muchos se escudan diciendo, no, pues es religión, tú eres religioso. Yo por eso no leo la Biblia, porque no soy religioso, ¿sí? O sea, estás justificando algo que, pues, que es injustificable, porque la palabra de Dios es la palabra de Dios. O sea, digas lo que digas, o sea, y Dios odia la religión, quiero decírtelo. Dios odia la religión. Los religiosos fueron los que lo mandaron crucificar, los fariseos, los escribas. Los religiosos judíos lo crucificaron porque pues no aceptaron, o sea, se tomaron atribuciones que no les correspondían, mezclaron tradiciones religiosas con la palabra de Dios. En el momento no tuvieron, no fueron abiertos sus ojos espirituales para entender, no nacieron de nuevo, ¿sí? Tenían religión, tenían ley, pero nunca abrieron sus ojos a la verdad de la palabra de Dios. Se envanecieron en sus turbios razonamientos, como Jesús les dijo, y pues no abrieron sus ojos, tenían ceguera espiritual. Si un ciego guía a otro ciego, pues los dos caen al mismo hoyo, ¿verdad? Entonces Jesús mismo le revela a Daniel eventos que sucederían previos a su primer venida, amén, que son estos que leímos en esta primera mitad del capítulo 11, pero también Jesús le enseña eventos previos a su segunda venida, o sea, que veremos más adelante, que son en los eventos acerca del anticristo. Daniel hemos aprendido, Daniel es el profeta del futuro, así le podemos llamar, el profeta del futuro. Es el profeta del pueblo de Israel, así como Miguel es el arcángel que protege al pueblo de Israel, ¿verdad? Pues así el profeta del pueblo de Israel podemos decir que es el profeta Daniel, así como el profeta para la iglesia podemos decir que fue el apóstol Juan, ¿verdad? Que recibió el Apocalipsis. Tanto Juan como Daniel pues recibieron visiones de los postreros días. Amén. Más el apóstol Juan todavía, ¿verdad? Más el apóstol Juan, porque cuando Juan recibe la visión de los últimos días del Apocalipsis, del libro de las Revelaciones, pues ya para ese tiempo ya Jesús había venido por primera vez. Amén. Y no fue así el caso del profeta Daniel. Entonces, dice, Daniel es el profeta del futuro, profeta del pueblo de Israel, siendo el Hijo del Hombre el que tenía semejanza al Hijo del Hombre, que es nuestro Señor Jesucristo, quien le dio las explicaciones, las revelaciones de todas esas profecías. Amén. Entonces, cuando analizamos con todo detalle los detalles proféticos que se cumplieron a cabalidad de lo que predijo Daniel en el capítulo 11, podemos estar seguros de que toda la profecía bíblica se va a cumplir al pie de la letra. Todo el resto de las profecías del libro del profeta Daniel, que ya hemos estado estudiando, ya estudiamos la profecía del tiempo de los gentiles, la profecía de las 70 semanas de Daniel, ¿verdad? Que ya 69 ya se cumplieron y que están cumplidas exactamente con día y fecha, ¿verdad? Y que solamente falta una sola semana por cumplirse, que es la semana o el día de Jehová, o el día de la angustia de Jacob, o o la tribulación y la gran tribulación, como las querramos llamar.
amén, o la ira de Jehová, o la ira del Cordero, también se le llama a ese periodo de tiempo que hace falta, de 7 años. Pues con todo esto podemos creer, ¿verdad? Podemos ya no dudar de lo que dice la palabra de Dios se vaya a cumplir, amén. Todas las profecías bíblicas se van a cumplir tal como están escritas, amén. Los tiempos de los gentiles, los cuatro reinos gentiles, o las 4 bestias que hemos estudiado, que estudiamos en el capítulo 7, y todo el resto de profecías que están en la Biblia, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y sobre todo en el libro del Apocalipsis, pues todo se va a cumplir. Esos 7 años que nos hacen falta, ¿sí? Se van a cumplir tal como le dice la palabra del Señor. Se va a cumplir el evento del arrebatamiento, estén seguros, porque la palabra de Dios lo dice, ¿verdad? Aunque sea atacada esa doctrina del arrebatamiento, se va a cumplir. Gloria a Dios. Así como no creían que Daniel haya escrito, ¿verdad?, todo eso con detalle, pues así, aunque está con detalle en la palabra de Dios, aún así la gente no cree. ¿Por qué? Porque el enemigo engaña, pone ceguera en los corazones, aún de muchos cristianos, ¿sí?, que no tienen revelación de lo que es la palabra del Señor, y le meten ideas, doctrinas falsas o enseñanzas falsas, torcidas, que no van conforme a la palabra de Dios. Entonces, todo lo que está escrito en la profecía se va a cumplir. Todo lo que escribió Daniel en esta profecía, la más detallada del Antiguo Testamento, como vimos, amén, como vimos, ¿verdad?, se cumplió a cabalidad. O sea, la historia lo confirma, amén, confirma que fue cumplido exactamente como así lo escribió Daniel, y él a su vez lo recibió directamente de nuestro Señor Jesucristo, amén. Entonces no dudes de la Biblia, mejor ponte a estudiar la Biblia, lee la Biblia. Mucha gente ataca la Biblia y le preguntas: oye, ¿y tú has leído la Biblia? No, pues nunca la he leído, ¿sí? Gloria a Dios. Hace muchos años, yo cuando comenzaba en el ministerio, leí de muchos grandes ateos, ¿verdad?, que quisieron, que odiaban la palabra de Dios, que odiaban la Biblia, y que dijeron: no, pues vamos a hacer libros para atacar la Biblia, ¿verdad? Y dice que se pusieron a estudiar la Biblia, y ¿saben qué les pasó? Pues que terminaron amando al Dios de la Biblia, terminaron creyendo en lo que estaba escrito en la palabra de Dios. O sea, terminaron haciéndose cristianos, grandes predicadores de la palabra de Dios. Quisieron levantarse en contra de Dios, y pues finalmente fueron tocados por Dios. Así como Pablo perseguía a la iglesia, ¿verdad?, hasta que Jesús se le apareció ahí en el camino a Damasco, pues así a muchos, ¿verdad?, el Señor, cuando leen la palabra de Dios, cuando se acercan al Dios de la Biblia, Dios se revela a sus vidas. Entonces, si es primera vez que nos estás escuchando, pues te animo a que busques al Dios verdadero de la Biblia, al Dios que hizo los cielos y la tierra, al Dios que cumple su palabra a detalle y que perfectamente se cumplirá todo lo que está escrito en este bendito libro, en este manual que el Señor nos dejó, que es precisamente la Biblia. Gloria a Dios. Pues vamos a hacer una oración para terminar. Si no has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, pues yo te invito a que lo aceptes, a que recibas la bendición de aceptarlo como tu Señor, como tu Salvador, que recibas todas las, que aprendas de la palabra de Dios, que recibas al Espíritu Santo. Cuando recibimos a Cristo, recibimos también la bendición del Espíritu Santo, nos convertimos en templos del Espíritu de Dios, amén. Entonces yo te invito a que aceptes a Jesús en tu corazón. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por esta enseñanza, esta lección 16 del libro del profeta Daniel, la profecía más a detalle que hay en la palabra de Dios, en la Biblia, que ya se cumplió a cabalidad,
con total perfección, Señor, todo detalle, Señor, todo se cumplió. Gracias, recibimos tu palabra, recibimos tu bendición, Señor. Sigue guardando aquí a tu pueblo, a los que nos ven continuamente, que están estudiando tu palabra. Bendícelos, Señor. Bendice a aquellos que nos están viendo por primera vez. Bendícelos, guárdalos, y que entiendan que tu palabra es verdad, que los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará, y todo se va a cumplir conforme está escrito. Te damos gracias, Señor, y te recibimos como Señor y Salvador en nuestras vidas. Perdona nuestros pecados, límpianos, Señor, y guárdanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues gloria a Dios, pues que Dios los bendiga a todos. Gracias por su compañía. Nos vemos. Este libro del profeta Daniel, pues ya vamos en el capítulo 11, todavía nos faltan una parte del 11 y del 12, varias lecciones todavía. Pues les animo a seguir adelante. Ya no son muchas lecciones, pero les puedo decir que serán emocionantes y con mucha bendición y con mucha revelación de parte del Todopoderoso, del Altísimo, de nuestro Señor Jesucristo, del principio y del fin, del Alfa y del Omega, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pues que Dios los bendiga, la paz de Cristo, Shalom. Recuerden, Maranata, nuestro Señor Jesús viene muy pronto. Amén. Dios los bendiga.